¿Qué tal estáis? Yo encantado en nombre de todos cuantos hacemos Quinto Evangelio de daros la bienvenida a esta hora que nos depara, por cierto, el último programa de esta cuaresma, donde nos vamos a basar en la cultura, en la actualidad, en la noticia, en la información y en quien nos visita hoy. Estamos a 6 días de que la semana más hermosa, la que cambió el curso de la historia, pase y se viva en la ciudad que duele de hermosa. Hace tan solo 2 días, y te felicito en el cielo y para el cielo, hubieras cumplido 77 años. Gracias por todo, Manuel Ocón. Y ahora ya sí, mi querido Francisco Starling, un placer saludarte. Igualmente. ¿Se nos ha ido la cuaresma? Pues se nos ha ido la cuaresma, como parece prácticamente ya que se nos ha ido hasta la Semana Santa, ¿no? Aunque tengamos todavía el pellizco de que está aquí ya, de que la podemos tocar casi, pero casi que se nos escapa, ¿no? La fiesta trascendental de, seguro, el curso de la humanidad en tan solo 6 días en Granada, en Granada, desde luego. Eso es. Y con diferencia. Eso es. Mira, yo quiero contarte, como ya hacía en la anterior ocasión, en el anterior programa, que El Horquillero, que es una tienda especializada en todo lo que significa el merchandising cofrade, en Vélez, Málaga, gracias a Hitor López y a Francisco Quintero, hacen cosas tan hermosas como esta que nos han querido regalar. Amigos, muchas gracias por el detalle y muy especialmente sabéis que os perseguimos por todo lo que nos dais y por todo lo que sabéis hacer desde El Horquillero, Vélez, Málaga. Pues eso es, con El Horquillero de Vélez, Málaga, nosotros lo que hacemos es dejarte con nuestros primeros contenidos culturales, Emilio Caro y el origen del palio. Y ahora llega Venancio Galán e Isaac Palomino y nos cuentan para ellos su imagen cristológica. El señor que procesiona por las calles de la ciudad, que más les pellizca, evidentemente con unas raigambras artísticas, pero fijaos, sin darse ellos mismos cuenta, acaban de crearnos otra vez el famoso debate del Señor de Granada. Así empieza Quinto Evangelio. El palio, uno de los elementos que conforman nuestra Semana Santa, hunde sus raíces en las antiguas culturas asiáticas y de la antigüedad, donde el palio siempre estaba presente como un elemento que significaba o bien la divinidad o bien la realeza. Esa costumbre de preservar la divinidad o la realeza sigue viva durante el Imperio Romano y se muestra en numerosas iconografías del arte del Imperio. Lógicamente el arte cristiano, el cristianismo que bebe de ese influjo, la presencia en Dios vivo, la presencia en la Eucaristía la va a empezar a dignificar o a señalar con la presencia del palio y normalmente se circunscribe al Santísimo. Del Santísimo va a ir acompañando también la presencia de la Virgen María, y en nuestra Andalucía pronto se populariza y se convierte en un elemento indispensable de los tronos marianos de los pasos, que actualmente denominamos de hecho de forma genérica los palios. En Granada, los palios más conocidos, palios de respeto, y más antiguos por otra parte, son los del Corpus Christi, los de la propia procesión y los de la Virgen de la Angustia. Palios de respeto que en diferentes momentos han tratado de ser traídos a la actualidad por distintas corporaciones cofrades, puesto que se trata de un elemento netamente granadino. Mientras las grandes ciudades están perdidas, Granada es la bella patria de las canciones y las guitarras. Rainer Maria Rilke, poeta y novelista checo. De los favores.
ahí mi corazón está partido entre el Cristo de los Favores y el Señor del Rescate. Ahí es como a mitad y mitad, no solo por la imagen en sí, sino por la valía de las imágenes, sino porque es que me incitan a rezarles, ¿no? Es como algo que desde hace muchos años tengo ahí, pero si de entre los dos tengo que elegir, sin duda es al Cristo de los Favores. Los recomiendo que vayan a verlos los dos, recomiendo que se visiten los templos y demás, pero cuando pasa, aunque lo vea pasar 2 o 3 veces, al que le rezo siempre esas 2 o 3 veces que lo vea pasar es al Señor de los Favores. Bueno, pues creo que coincido con muchos granadinos en este caso, y personalmente por cuestiones familiares y además de incluso por cuestiones de la vida de mundo de investigación, el Señor del Rescate. Para mí el Señor de la Magdalena y su salida son uno de los momentos claves de la Semana Santa de Granada. Es el Señor al que le rezo no solo el lunes santo por veces que lo vea, sino cada vez que puedo pasar a visitarlo. Es el Señor que a mí me hace llorar verdaderamente, porque con él se reviven muchos aspectos, se reviven muchas cuestiones y muchas personas en esa placeta de nuestro Padre Jesús del Rescate cada lunes santo cerca de las 6:30, 7 de la tarde. La ilusión de la visita, Francisco Charly, de uno de los vestidores más conspicuos, prolíficos y acertados del panorama, bueno, iba a decir granadino, qué locura, andaluz. ¿Solo vestidor? Bordador. ¿Solo vestidor y bordador? Asesor musical. Solo... Y para colmo de males, compañero. Estas 3 grandezas que suman la Semana Santa de nuestra tierra, cubiertas por su buen hacer. Y para colmo, compañero de medios de comunicación, de Radio Granada, en la cadena SER. Jorge Heredia, amigo, me alegro mucho de que vengas aquí a tu casa. Bien hallado, gracias por invitarme, hombre. Voy a aprovechar esta última faceta precisamente tuya que acabamos de nombrar, la de medios de comunicación, porque seguro me sabes hacer un resumen de qué ha sido la Cuaresma de 2025 para Granada. Bueno, creo que cuando la Semana Santa cae tan tarde, tan tardía como en marzo, la Cuaresma se alarga muchísimo y da margen a disfrutarla, ¿no? Y saborearla muchísimo más que cuando cae mucho más temprano. ¿Te gusta más que caiga en abril? Por mi trabajo como bordador lo agradezco. Lo agradezco. Tenía que caer en junio la Semana Santa, ¿no? Lo agradecemos bastante, pero muy bien, entre conciertos, cultos, Vía Cruz y las demás actividades que nos ofrece el panorama cultural y cultural de la Semana Santa de Granada, de agradecer. Claro, porque se ha completado mucho, ¿no? Todo el ofrecimiento en cuestión de culto y en cuestión de cultura que hacen las hermandades, pero esta Cuaresma también muy centrado en la nueva carrera oficial, ¿no? ¿Qué opinión te merece? Ha sido como la noticia, ¿no?, de este año. Yo creo que lo que todos nos preguntamos cuando nos encontramos por las calles. Claro. Pues a ver, personalmente yo desde el minuto 1 ha sido un no. Yo nunca he estado a favor de la carrera oficial, no me ha gustado desde el minuto 1, pero lo que menos me ha gustado es lo que ha generado posteriormente. Eso sí que es verdad que es lo que no me ha agradado de la carrera oficial. O sea, me imagino que durante también, ¿no? Porque todo lo que ha sido el proceso hasta su aprobación... A la carrera habrá que darle hay que probarla y luego hablaremos verdaderamente, ¿no? Pero sí los enfrentamientos y los egocentrismos que ha sacado creo que muy lo malo de cada hermandad, y no me ha gustado eso un pelín. Yo voy a cambiar de registro entonces, porque yo quiero que me contestes a qué atribuyes tú que tengamos tantos y fantásticos vestidores en esta ciudad. Bueno, Granada, desde luego, yo creo que es la que ha destacado, ¿no?, en los vestidores con respecto al resto de provincias de Andalucía, ¿no? Pues no sé si será, como dicen, el aire, el agua, o que Granada siempre ha sido cuna de artistas, o que tenemos la mejor patrona del mundo y nos ha dado estas gracias a los granadinos, ¿no? Qué grande eres, Jorge. Te lo digo sinceramente. Qué bueno. Hombre, a ver... este análisis lo voy a hacer yo, evidentemente, no tenéis por qué compartirlo ninguno. Creo que la mejor dolorosa que ha parido la escuela la viste Jorge Heredia.
Tras la patrona, la imagen con más devoción de Granada ahora mismo, Aurora, la viste Jorge Heredia. No, pero aquí además, a mi entender, lo que ha hecho es redescubrirnos la imagen. Porque, sí, menos la esperanza, que la esperanza es realmente, a oscura estaba ya guapa y era maravillosa, evidentemente. Sí, pero no ha redescubierto... Y no porque no lo está bien. Ahí ha ido también muy de la mano de ese impulso que la priostía ha dado a la hermandad, y la vestimenta de la Virgen a mí me ha presentado una Dolorosa completamente nueva. ¿Quién es la Concepción? Que además, porque lo tenemos atestiguado, ha marcado una estela en el resto de ciudades. Una pregunta muy difícil de contestar, ¿no? ¿Quién es la Concepción? Hombre, para mí es mi musa, yo se lo digo siempre, aunque esté mal, porque es una virgen y una imagen a la que se le tiene mucho respeto y mucha devoción dentro de la ciudad y sobre todo dentro de la cofradía, que vosotros la conocéis muy bien y sabéis lo que significa la Concepción dentro de la hermandad, pero para mí es mi musa, o sea, es con la que yo he crecido y con la que me he crecido, ¿no? en estos aspectos que estamos tratando. Que tiene una significación especial, muy especial, en lo que ha sido la Escuela Imaginera Granadina, y no sé si eso en algún momento te ha cohibido o te ha hecho aumentar el respeto con el que vistes las imágenes. Respeto tenés entre todas, porque no dejas de ponerte delante de una imagen sagrada a la cual hay gente que le reza a diario y, y parte de la responsabilidad de que se fijen más en ella o no está en tus manos, ¿no? Entonces es una responsabilidad muy grande. Con la Concepción, bueno, vosotros lo sabéis perfectamente, es una imagen que no está tallada por un imaginero, sino por un escultor, por lo tanto tiene un componente natural de mujer, no de imagen sagrada, que eso había que redescubrirlo y sacarlo, y no es una imagen para vestirla como virgen al uso. Yo creo que Francisco Stanley sí lo sabe definir muy bien. Sí. La Virgen es Azaustra y Jorge Heredia. Sí, es cierto. Es más complicado que otras imágenes, lo digo porque bueno, no tiene ese componente en cierto modo hierático de la mayoría de las Dolorosas, ese movimiento tan expresivo que presenta la Concepción. Es complicado en cuanto a buscarle el estilo, o sea, es todo ese bagaje de tiempo que hemos tardado desde la hermandad en buscarle ese estilo personal, que es el que ahora estamos hablando de ella, es lo que ha sido difícil, ¿no? Ahora ya cuando hemos llegado y ya hemos dado con lo que nos gusta y con lo que le gusta a la hermandad, de cómo quiere presentar a su imagen hacia su hermano, es como, no sé, es maravilloso, y a veces que salen las cosas solas. Qué maravilloso, sí, señor. Oye, tu faceta de asesor musical es fundamental, porque también has educado en muchos sentidos a esta ciudad. Yo te voy a pedir que te quedes con una marcha de cada uno de esos estilos, de la agrupación, de la de corneta, de la de palio, pero además quiero preguntarte si has conseguido superar Octubre y pa a vosotros, porque yo no logro superar y amaneció en tu Albaicín. Pues curiosamente esta mañana yo estaba hablando con Elías, que le mandamos un saludo, y que él me ha dicho darle recuerdo a mis amigos de Quinto Evangelio. Qué genio es, qué fantástico, qué aportación. Tenemos ahora qué mismo... Qué suerte tenemos en Granada con él. Tenemos un panorama ahora mismo de compositores que estamos viviendo una segunda época dorada. ¿Será que coincidirá a los principios de siglo con ellos? Pero no nos lo estamos ni creyendo. Sí, señor. Oye, el compromiso, cuéntame esas marchas que te solicitaba. Pues, a ver, pregúntame y te voy respondiendo. ¿De agrupación con cuál te queda? Nuestro Señor, de Ignacio García. ¿Y de corneta? De corneta soy súper clásico, muy clásico. Yo creo que a mí la que me llama mucho la atención y me toca la fibra en clásico es Silencio Blanco, pero no puedo dejar a un lado Espiratio de Gándara. Hombre, por Dios. Y toca palio, claro. Eso está muy claro. Pasa la Virgen Macarena de
el gran Pedro Gámez La Serna. Está claro que Eso está clarísimo. Clarísimo. Que Jorge tiene un gustazo Bueno, extraordinario. no me deja de sorprender que lo tenga tan claro, porque el panorama de composiciones para bandas de música es enorme. Es inacabable. Porque pero... en banda y corneta, e incluso en agrupación, estamos despegando, aunque parezca que lo hemos hecho así durante toda la vida, pero estamos despegando de alguna manera en un estilo nuevo, ¿o me equivoco? Bueno, más que ahora mismo estamos un poco como volviendo a coger las raíces esas del principio del siglo XX, ¿no? Lo que estamos es actualizándolas al siglo XXI, pues los compositores actuales así lo hacen. Los recursos de principios del siglo XX no son los mismos que hay ahora, ni las bandas son las mismas. Las bandas ya necesitan, quieren otra cosa y tienen otra instrumentación y otro número de componentes que antes no los tenían. Entonces se están adaptando los compositores a ellos y vaya, tenemos una obra de una calidad excepcional. De hecho, cuesta mucho hacer una cruceta a día de hoy, muchísimo. Sí. Tú has tenido muy buena parte de culpa de los montajes efímeros de nuestros cultos. No sé si en esta cuaresma te quedas con algún altar, el que te haya pellizcado más. Pues haciendo memoria, yo soy muy clásico con los altares. Yo creo que la priostía del Sagrado Protector es la que ha resuelto para mí el mejor altar de esta cuaresma. El resto está muy cerca a todas, porque el Nazareno, el Vía Crucis, el Rescate, la Hermandad del Rosario, hay muchas hermandades que están ahí rozando la excelencia, pero bueno, nos tira el Sagrado Protector. Palabra de Jorge Heredia. Yo lo que voy a hacer es dejarnos con los siguientes contenidos culturales. Ahora llega a hablarnos del periodo de la desamortización y lo que supuso de nefasto para Granada Miguel Luis López Guadalupe. Pero inmediatamente Carmen Bermúdez nos va a contar esto que hasta hace unos años era desconocido, la calima, y cómo afecta al patrimonio. La desamortización en Granada vino a ser la puntilla de una muerte anunciada de las cofradías. Porque en otros, desamortización hubo en todos sitios, sin embargo, en otros lugares las cofradías supieron reaccionar. ¿Y las de Granada por qué no reaccionan? ¿Y qué manera tenían de reaccionar? Pues cambiando de sede, generalmente pasando a parroquias, aliándose con las sacramentales. ¿En qué estado habían llegado las hermandades de Granada que no tuvieron vigor ni para esto? Efectivamente, pienso que aquí, más que en otros lugares, pues ese arrinconamiento a que habían sido sometidas las cofradías y todas las expresiones de la religiosidad popular había dado sus frutos. Pero también es verdad que antes de llegar a 1835-36, se han producido una serie de escalones que fueron llevando a las cofradías a un declive en picado, ¿no? Y esto se nos olvida, ¿no? 1798, la desamortización de Godoy. Los bienes de las cofradías, propiedades, bienes muebles y raíces, van a ser sometidas a subasta y van a perder una de las fuentes de su ingreso, aquellas que las tenían, pero había muchas que las tenían. Luego va a venir la invasión napoleónica. En 1809 es el decreto de José Bonaparte desamortizando, cerrando los conventos masculinos que no tuvieran, pues al menos me parece que eran 24 frailes, y que eran muchos. Pero es que esa misma medida o similar la va a tomar 3 años más tarde las Cortes de Cádiz, que representaban al gobierno legítimo español opuesto a la invasión. Y se va a volver a repetir en 1820 con el trienio. Es decir, son una sucesión de varapalos, por decirlo de una manera gráfica, de la que muchas no lograron salir. Sabemos que algunas respondían. La soledad, las tres necesidades, seguían manteniendo su concordia, salían a la calle y se empeñaron en sacar las chías, y en 1728 fueron castigadas con una multa brutal a todos los organizadores de la procesión por desafiar este mandato.
En ese contexto llega 1835 la exclaustración y 1836 la consecuente desamortización de Mendizábal, que acaba con todas las propiedades de las órdenes masculinas en España, y las cofradías de Granada pues se quedaron en el limbo y todavía las estamos buscando. Empieza un trasiego de imágenes, lo sabemos por las comisiones de patrimonio, y detrás de ellas no estaban las hermandades. Cuando fueron pasando de unos lugares a otros. Es algo que conviene seguir investigando, pero el protagonismo cofrade se va diluyendo, cosa que no ocurrió en otros lugares. Granada, Liverpool y Londres son las ciudades que más conozco y que más amo, y en las tres tengo casa. Alexei Sayle, actor británico. Pues curiosamente, algo que prácticamente lo hemos llegado a vivir, sobre todo en las zonas de costa del sur, muy habitualmente, lo que pasa que lo que hacía era fastidiarnos los días de playa, pues en realidad es que vive con nosotros. De hecho, la calima es una de las fuentes más peligrosas de contaminación y de salud pública que tenemos en la península ibérica y sobre todo en las Islas Canarias, pero no hay publicado casi nada al respecto. Quizás lo que más nos ha chocado ha sido, por un lado, cuando de verdad hemos visto los efectos de llueve barro, que nunca nos lo hemos creído, y han llovido 4 gotitas y solo lo notamos en los coches que se quedan como manchados y están recién lavados. Lo más gordo creo que fue, si no recuerdo mal, en el 16 o en el 18, un marzo del 16, que cayó más de un dedo de espesor de barro en la lluvia de barro más grande que yo he conocido aquí en Granada. Y luego lo que se habla de la salud pública y, por supuesto, cuando de verdad han salido ahora, en los últimos años, las piezas en procesión en época de calima. La época de calima, aunque existen tendencias por las corrientes de aire, pueden ser en cualquier momento, pero sí hay determinadas épocas y además que coincidan con la lluvia. Entonces, pues efectivamente hemos visto los efectos sobre los textiles principalmente, pero se producen los mismos efectos sobre todo tipo de piezas. Y es que hemos visto esas manchitas de barro que solo veíamos en los coches, ahora las hemos visto también en los textiles, en los palios, en los mantos, en las policromías. ¿Qué problema traen? Bueno, aparte del problema de la salud pública, ¿por qué traen problemas para la salud pública? Porque son unas partículas tan sumamente pequeñas que se pueden meter en cualquier intersticio, en cualquier poro. Son capaces de atravesar los alvéolos pulmonares y pasar a la sangre. De ahí que muchas veces nos recomienden que tenemos que llevar protección, mascarilla, si salimos a la calle en época de calima. No es solo porque llueva. Cuando llueve es cuando de verdad vemos la calima, pero en realidad ese ambiente medio nublado en realidad está lleno de ese polvo en suspensión que lo estamos respirando y es nocivo para nuestra salud, pero también es nocivo para la salud de la obra, porque se penetra en los más mínimos intersticios y poros de los materiales y es muy difícil de eliminar. En seco no se puede. Las partículas de calima son tan duras, la calima son partículas procedentes del desierto, la composición es prácticamente sílice y cuarzo como una arcilla, pero son unas partículas de sílice y cuarzo, son partículas muy duras, más duras que el polvo normal y corriente, que muchas veces son partículas. El polvo pues puede estar compuesto por partículas en suspensión, a lo mejor de sustancias naturales, de células muertas, de pelusas, pero esto es piedra, digamos, y una piedra bastante dura. Si lo intentamos además eliminar como si fuera polvo mecánicamente con un trapo, es capaz de, por donde vayamos pasando con el trapo, con el pincel, con la brocha, con el plumero, araña y desgasta. Es como si estuviéramos, digamos, de forma microscópica, pero es como si estuviéramos pasando una lija por donde queramos y arrastrando esas partículas. Nunca hay que hacerlas en seco, o aspirando, y no vamos a quitarlas todas, o con disolventes, y con los disolventes ya lo tiene que quitar un restaurador. Cuando vienen con agua, ¿qué pasa?
que el agua favorece más todavía la penetración. Y entonces, pues ya no quedan en superficie, sino que además penetran sobre todo en los tejidos, sobre todo en los bordados, en los realces de los bordados, y es más complicado de quitar. Eso solo lo puede hacer un restaurador. Ya digo, en seco se pueden pasar aspiradores para quitar lo más gordo, pero nada más. Y si encima hay agua, ya hay una mancha visible que es muy difícil de quitar. Cuanto más cepillemos o más insistamos con una brochita o un pincel para intentar quitar la mancha, más estamos provocando una abrasión sobre los textiles, sobre los tejidos, desgastándolos y haciendo que se separen, que se rompan y se desgarren. Disfrutando en esta visita de Jorge Heredia, ¿verdad, Francisco? Muchísimo. Con alguien que tiene tanto que contar. Claro, está transversal todo lo que nos puede aportar. Y que es tan fundamental para este panorama de una Semana Santa que se nos adelanta, que se nos viene ya en 6 días. No sé si como adelanto puedes predecir qué es lo que nos vamos a encontrar. No sé si puedes titularla ya. Uf, qué complicado, ¿verdad? ¿no? Qué como complicado. para que no volvamos más aquí, ¿no? Bueno, lo que vamos a esperar es que sea una Semana Santa con todas las hermandades en la calle. Sí, señor. Crucemos los dedos. Claro. Con eso nos conformamos este año. ¿Y qué necesita? ¿Qué es lo que necesita? Que no llueva, básicamente. No sé si hemos trazado bien nuestros horarios, si hemos encajado bien los días. ¿Tú te apuntas a este carro de, oye, las hermandades pueden permutar el día, o crees que las cosas son como son y están bien como están? Yo siempre estoy muy abierto a cualquier tipo de cambio, de sugerencia, no sé. Yo creo que este año tenemos que ver lo que nos ofrece esta Semana Santa, que empieza en 6 días, y ver todos esos nuevos recorridos, disfrutar de todas esas estampas nuevas que nos va a ofrecer esta carrera oficial. Pues hermandades que pasan por la calle San Antón, la calle Verónica de la Virgen, todas las cofradías que van a entrar por Enriqueta Lozano. Pues todos esos sitios nuevos habrá que disfrutarlos mucho y saborearlos. ¿Cuál esperas tú más, Francisco Stanley? ¿Qué? ¿Cuál esperas tú más? Yo el Albaicín por Santo Domingo me parece delicioso. Yo creo que sí, que efectivamente va a ser un día para volver a vivirlo en el Realejo, como lo es plenamente el miércoles santo, pero efectivamente el paso de la Aurora ha elegido un recorrido extraordinario, Pavanera, Plaza de Girones, qué bonito va a ser eso. Ancha de Santo Domingo y Plaza de Santo Domingo, que hay que estar muy pendientes de eso. Yo estoy muy de acuerdo. No sé si tienes un lugar imprescindible tú para ver hermandades. No, me gusta cambiar todo, salvo el Jueves Santo. El Jueves Santo es verdad que en mí y con mis amigos, con mis amistades con las que suelo disfrutar el Jueves Santo, lo tengo muy marcado a partir de que acaba la estación de penitencia de la Hermandad de la Concepción. Y sí es verdad que me gusta ver el resto de cofradías siempre en los mismos puntos. El resto de días me gusta variarlo y disfrutar eso de momentos diferentes. Luego hay algunos que para mí son míticos. El Domingo de Ramos, la recogida de Jesús despojado, para mí es algo clave en el Domingo de Ramos. Pero el resto de días me gusta disfrutar en entornos diferentes. Comparto el gusto. Sí. El Domingo de Ramos, terminarlo en Fígares. Bueno, la deliciosa hermandad y sobre todo ver a la vecina más bonita que tenemos en Fígares. Tremendo. Eso está claro, ¿no? Y sea a los sones de su marcha, de tu mano, que me parece extraordinaria. ¿Qué opinión te merece esa marcha? Muy buena. O sea, lo que he dicho es que estamos ahora mismo en una generación tan buena, con unos compositores tan sumamente fuertes, que ¿qué le vas a decir a una composición de Torres Simón? Claro. Es que es maravilloso, es que nada más que el nombre de él ya dice, esto tiene que ser... Es innovadora, ¿no? Sí, aporta matices a la música. Pero es lo mismo, si conoces un poco la historia de la música, no dejas de ser también ese sonido de antaño actualizado al siglo XXI. Pasa que son unas fuera de serie, que entre Torres Simón, Espinosa de los Monteros, Cristóbal López Gándara, ya pues si nos quedamos aquí en Granada con Elías Santiago, con Eric Luque, con Víctor Ferrer, qué maravilloso. Es imposible, yo creo que decir tantos nombres, ¿no? Se nos escaparían de las manos. A pesar de lo que nos está contando últimamente el señor Arceispo, ¿tú crees que veremos una hermandad nueva? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Yo creo que estas cosas la demandará la ciudad. Ya vivimos... ¿Y no crees que lo estamos demandando desde hace tiempo y no nos permite?
Pero a lo mejor lo que estábamos demandando hace tiempo, primero había que hacer lo que nos demandaba la Iglesia, ¿no? Que era ese asentamiento de nuestras hermandades, ese cuidarlas y esas que crezcan. Las hermandades, está claro que a día de hoy van creciendo a unos niveles brutales. O sea, eso lo vemos en todas las misas, la asistencia a las misas, en todas las imposiciones de medallas de cada una de las cofradías, como cada año, y cómo crecen los cortejos, porque es que este año vamos a volver a vivir uno de los grandes crecimientos de cortejos de nuestra Semana Santa. Y creo que eso es una de las cosas que vamos a contar y hablar mucho en el después de Semana Santa. Fijaos, dicen, se intenta justificar, creo que de una forma bastante errónea, nuestra tradición escueta a la hora de participar en nuestras hermandades vestidos de nazarenos. Yo no creo en esto, porque oye, desde 1540 tenemos nazarenos en las calles, que esto no es una cuestión de ayer por la tarde, ¿no? No sé si entendéis otra explicación, además os lo pregunto a los dos, si entendéis otra explicación de por qué tenemos tan poco apego a vestir la túnica y a vestir el capillo. Yo creo que tengo, como siempre lo he pensado, Granada en los años 70, 80 sufrió una crisis de costaleros. Y nos emperramos en que hubiera costaleros y se consiguieron las primeras cuadrillas de hermanos costaleros, y a día de hoy hay costaleros por todas partes, no hay ningún paso que le falte. Parece que la mujer estaba en un segundo plano y nos encargamos en la cofradía en darle su sitio a las hermandades dentro del cortejo con el uso de las mantillas, y se habló muchísimo de las mantillas en Granada, a nivel que a día de hoy hay más mantillas que nazarenos. Sí. Lo mismo estamos en el momento de lo que necesitamos es hablar de nazarenos, como en aquellas fechas, en aquellas épocas pasó, y lo mismo lo que necesitamos es estar paseando por la ciudad y ver en una parada de autobús un nazareno, en una fachada de un edificio nazarenos. Vayas por donde vayas, ves nazarenos. Reivindicar la figura, ¿no? Sí. Bueno, hemos superado, y bien a las claras, por ese número de la ampliación en la suma de los cortejos de nazarenos. Sí. Pero es que ahora también se está cuidando también la figura del nazareno. ¿En qué estado estaban las túnicas de las que disponían las hermandades hace tan solo 10 o 15 años? Pero es que no le habíamos dado ni siquiera prestancia, ¿no? Claro, y ahora un adulto, tú llegar y presentarle una túnica en pésimo estado, pues francamente no motivaba, ¿no?, a hacer la estación de penitencia bajo el capillo. Esto creo que también es importante. Datos, claro. Esta historia de que siempre hablamos de cuidar al hermano y centrarlo exclusivamente en el tiempo en el que pueda estar en la calle, claro, hay otras facetas que también influyen, claro. Si tuvieras que recomendarle a alguien que nos está viendo, que no es de Granada, cuáles son los pilares de la Semana Santa, qué es lo que no pueden perderse a partir de 6 días, ¿qué le dirías? Que no se pueden perder la ciudad, o sea, la ciudad viviendo su Semana Santa. Todo, es que, no sé, yo cuando voy a un sitio, yo quiero vivirlo todo, ¿no? Pues la gente que venga aquí, lo que yo les recomiendo es que se empape, se deje llevar y lo viva todo, desde la primera hasta la última. Y hay tantos rincones, ¿no?, donde poder disfrutar. Hay mucha, aparte, creo que una cosa que tenemos los granadinos es que cuando viene gente de fuera, sabemos cuidarlos y nos gusta enseñarles los que tenemos, ¿no? Claro. Pues que es tan fácil como preguntar a cualquier granadino y de momento lo vamos llevando a cualquier sitio, ¿no? Y disfrutar de la ciudad, disfrutar de sus bares, disfrutar y hasta del clima, ¿por qué no? Sí, bueno, mientras que no aparezca la lluvia, pues todo es bienvenido, sí. ¿A Jorge Heredia le ilusiona vestir alguna imagen que aún no haya hecho? Pues mira, me ilusionaba mucho vestir a la Paz y sin quererlo llegó a mí, porque yo no conocía a nadie de la hermandad hasta que un día me llamó José Antonio y no nos conocíamos, ¿no? Yo creo que ahora mismo el panorama en Granada están todas tan bien vestidas y tan perfectas que no tengo yo la atracción directa con ninguna imagen, ¿no? No sé, yo estoy muy contento con las imágenes que he visto y soy muy feliz a su lado, compartiendo cada momento con sus hermandades, que son las que verdaderamente, pues, ¿no?, te hacen sentir bien y estás cómodo. ¿Te sientes valorado en la función de vestidor en las hermandades? Aquí en Granada yo creo que se le da un cariño muy especial a los vestidores, nos saben tratar muy bien, vaya. Luego tú te ahuercas con la Virgen porque en el fondo lo que te transmiten sus hermanos. Claro. Tú en ella la ves, tú en los ojos cuando la miras,
tú ves a sus hermanos y a ti eso te impregna, entonces tú al final acabas cogiéndole devoción a esa imagen que también estás vistiendo, y un cariño que no se sabe transmitir, ¿no? Por palabras, que ese feeling del tú a tú que hay del 22 con la Virgen, ¿no? Es algo muy especial. Entonces, si alguna llegase en un futuro, no lo sé, está de Dios, ¿no? Ahora mismo, como dice el Señor, que nos quedemos como estamos, que estamos muy bien. Muy bien, claro. Yo estoy encantado de que nos hayas visitado. Fíjate si estamos bien a tu lado, de lo que hemos aprendido de música y también de estética, ¿por qué no? Tenemos mucho que agradecerte a los granadinos por lo que has conseguido con mucha dolorosa, y porque lo haces de una forma tan generosa, tan altruista y tan beneficiaria, que evidentemente nos quedamos cortos en los halagos. Espero que disfruten mucho esta Semana Santa. Oye, y que nos la cuentes a través de Radio Granada, de Cadena SER, también, que la podamos oír gracias a tu voz. Disfruta la Semana Santa. Estaremos atentos también en la televisión y disfrutaremos todos seguro. Muchas gracias. Gracias, amigos, de todo corazón por habernos venido. Feliz Semana Santa, Jorge. En el día nosotros nos vamos a ir a otro bloque cultural más. Torcuato Ruiz del Peral, los ingredientes que nos presenta Juan Jesús López Guadalupe. Y ha hecho un poema, ¿eh? Álvaro Abril ha hecho un poema sin quererlo, ¿no? ¿Habrá algo más granadino que un baldaquino? Habla de baldaquinos, de penas de carrete, habla de otros tiempos, habla de grabado, habla de lo que puede ser, porque ya no lo es, la Semana Santa de Granada, las quimeras de Álvaro Abril. Todo esto ya en Quinto Evangelio. La escultura granadina posterior a los Mora sin duda aparece dominada por Torcuato Ruiz del Peral y Agustín de Vera Moreno. Quizás al primero le cabe mayor fama a lo largo del tiempo por determinadas circunstancias, si bien es cierto que en Ruiz del Peral nos encontramos un escultor de producción irregular, tiene obras realmente notables y otras bastante adocenadas y vulgares. En esto no debemos de pensar una merma de creatividad o de facultades a lo largo del tiempo, sino simplemente en el que son artistas al mandato de una clientela y ajustadas a precio. Sin embargo, en Ruiz del Peral nos encontramos verdaderamente un punto álgido de calidad en el siglo XVIII, un siglo XVIII que en Granada poco a poco se va devaluando en cuanto a la importancia, la creatividad, el pulso creativo de sus artistas. Y en obras como el San José de la parroquia homónima del Albaicín, la portentosa Virgen de las Angustias en Santa María de la Alhambra o los por desgracia desaparecidos relieves para la sillería de coro de la Catedral de Guadix, Torcuato Ruiz del Peral nos mostró la mejor versión de la Granada barroca. Esa talla biselada, profunda, angulada, es compartida con Vera Moreno, pero de Vera Moreno hablaremos en otra ocasión. La Alhambra, la Catedral de York y el Partenón de Atenas son los tres más espléndidos monumentos del mundo. Benjamin Disraeli, escritor y primer ministro británico. En el programa de hoy vamos a hablar de dos piezas de los tronos procesionales muy características de Granada que también han desaparecido. No sé si recordáis, en programas anteriores hablábamos también en este caso de atributos de las imágenes que se han perdido, como eran el caso de la ráfaga y las dolorosas o los pecherines de joya y demás. Pues hoy vamos a extrapolar este mismo ámbito a los pasos procesionales. Lo vamos a dividir en dos bloques, el baldaquino por un lado y la peana de carrete por otro. Si comenzamos a hablar de las peanas de carrete, Antonio García Reynoso en el siglo XVII firma un diseño que se conserva en el Museo de Bellas Artes de la ciudad de Córdoba y que es el primero que se conoce dentro de este formato del carrete, hecho por un granadino. Hasta nuestros días es cierto que no ha llegado, pero sería más que interesante el uso de estas peanas, si no
para las procesiones de Semana Santa, puesto que ya tenemos un formato de paso de palio y no en todos cabe, ni en todos es válido, sí que para otros actos de culto externo, como pueden ser Rosarios de la Aurora o esas procesiones antológicas, quimeras que hablábamos en algunos de los programas, darle ese uso y no postergarlo como tantas otras cosas del granadinismo al olvido. En el caso del baldaquino, los Reyes Católicos impulsan este uso del baldaquino en muchas de las fundaciones de sus templos y parroquias, y que viene dado desde Roma, con ese gran baldaquino de Bramante en San Pedro del Vaticano. A día de hoy, en la recién dada o entregada sede de Santiago a la Federación de Cofradías, conservamos uno de grandes dimensiones y de una gran valía artística que preside este templo. Sería bueno este uso, lo devolverían, le darían vida de nuevo al baldaquino dentro de nuestras hermandades penitenciales y de gloria. Sería más que interesante, a mí me parece una aportación enorme si alguna da el paso de conseguirlo, y como decía antes, si no transformar los cortejos procesionales de la Semana Santa, llevarlo a otros actos de culto interno o externo sobre todo, para promocionar y dar difusión a estas piezas que se han perdido a lo largo de la historia. Recordemos que no hay una iglesia o parroquia en Granada que no contemple el uso del baldaquino en su altar mayor, desde la propia Catedral de Granada, pasando por Santa Ana, Santo Domingo o San Pedro y San Pablo. Como os dais cuenta, no hay nada más granadino que un baldaquino. Llevémoslo, ¿por qué no?, a nuestras cofradías de Semana Santa. El tiempo de la actualidad. Iván Palomo, ¿cómo estás, amigo? Bueno, triste porque ya la Cuaresma ya no se puede seguir disfrutando, nos queda muy poquito. Las poquitas horas que se disfrute al máximo. Eso es cierto. En 6 días, la ciudad que duele de hermosa a vivir su gran fiesta, Francisco Starling. Todos deseosos de poderla vivir con toda la intensidad que requieren esos 8 días plenos en la calle de encuentro con Dios. Pero fijaos, antes de que llegue la fiesta de Dios y de Granada, nosotros vamos a dejar con las convocatorias, con la actualidad noticiada según Quinto Evangelio. Que eso sí, la actualidad vivida la trae Iván Palomo, ¿verdad? Y la futura, como llevamos haciendo en estos últimos programas no son balances, son previos a la Semana Santa, y nos metemos ya de lleno en el viernes, en el sábado y en el domingo.
Vamos a abrir con las novedades de lo que nos quedaba los días para que nos terminar quedan. Sí. Ese repaso a la Semana Santa de 2025. Sí, para el Viernes Santo vamos a empezar con las novedades, que es, uno de los datos más llamativos es la temprana salida que va a tener la Hermandad de Ferroviarios. Esto yo no sé si penaliza de alguna manera, Paco. Bueno, yo creo que no, ¿eh? El nazareno está por encontrarse con su hermandad a la hora que dictamine para salir. No creo, no debe. Quizá por la distancia habrá que verlo, pudiera ¿no? ser, pero no creo. 4 menos cuarto de la tarde, ¿no? Si no recuerdo mal, casi una hora antes de lo que venía haciendo. Bueno, esfuerzo para la gente ferroviaria, que siempre ha sido cumplidora y siempre dispuesta a apostar. Vamos a tener también recorridos casi idénticos en esta misma jornada, como en este caso van a ser los ferroviarios y las chías por su paso por Alhóndiga. Pero a su vez van a recoger una parte de un urbanismo muy diferenciado, muy tradicional, como ves, derecho, escuela y jardín botánico. Va a ser delicioso. O sea, que esto va a ser hermosísimo. Oye, que se han grabado películas y además muchas lorquianas por uno de los sitios que tenemos más abandonados los cofrades, ¿eh? Lleno de calles, de casas solariegas y de espacios preciosos. De la Facultad de Derecho, de Duquesa y tal. Es precioso. Arquitectónicamente muy interesante. ¿Qué Viernes Santo nos depara? Sí. Hablábamos en el programa anterior que el recorrido de vuelta de la Hermandad de Salesianos se hacía por San Antón, pero también lo va a hacer así Escolapio, con una variación, que es que a la altura de Puente de Castañeda se incorpora otra vez a la acera del Darro, porque tienen que hacer su paso tradicional, como ya viene siendo por el puente romano. Bueno, son guiños y alargarían quizá en exceso, sin necesidad, alargarían si continuaran por la calle San Antón. Claro. Esto también nos da pie a que volvemos a tocar el barrio del Realejo. Ya hace de anfitrión el Realejo de esa manera con las hermandades en este recorrido oficial nuevo. Y bueno, ya tenemos a Favores pasando esta vez por Santo Domingo, buscando ese recorrido para que ya iniciara, que hay que recordarlo, que lo iniciara ya en el año 23 la Hermandad de Tres Caídas, ¿no? Volverá a pasar Santo Domingo a ser la pre-carrera oficial, o estos anfitriones a la carrera oficial, ¿no? También hay que tener en cuenta como novedad y como dato anecdótico que va a ser la jornada donde más tardío es el paso de las hermandades por la carrera oficial. El Viernes Santo. Sí, el Viernes Santo. Esto también no abre algún debate. Yo lo voy a soltar encima de la mesa. Vamos a empezar a me darle... levanto y me voy. Me levanto y me voy, ¿vale? Sobre todo es porque, bueno, el tema de la devoción el Viernes Santo, pues se sabe que Favores se lleva la palma. Pero ¿no creéis vosotros que la Hermandad de Favores debería de iniciar su salida justo después del acto de las 3 de la tarde, que esto no haga que que se recoja después tan tarde? Oye, no sé si le viene bien, si le viene mal, si Favores necesita de ningún tipo de ayuda, siendo uno de los grandes corteos, de las grandes cofradías de la ciudad, pero lo que está claro es que ver la hermandad cerca de las 3 de la tarde y del monumento al Campo del Príncipe sería un guiño precioso, ¿no? Sería interesante comprobar cómo la salida sea una con ese acto de las 3 de la tarde. Un acto que crea el párroco de San Cecilio. Pero, claro, un acto que apoya, que siempre tuvo detrás al Señor de los Favores, de hermandad de penitencia. Una hermandad que se origina en torno al monumento y que nace luego en San Cecilio en 1682. O sea que está claro que el acto de las 3 de la tarde es una generosidad regalada por parte de Favores a todos los hermanos. Evidentemente, es el núcleo central. Eso es. Y lo que nos trae devocionalmente a la memoria y al sentimiento y a la vivencia el Viernes Santo, el Cristo de los Favores por la calle de Granada, eso sin lugar a dudas. Bueno, una cuestión que a lo mejor, no vendría mal, ¿no? Proponerle a la hermandad para que se lo... Pero desde luego no porque se recoja antes, tampoco se recoge muy tarde, ¿no? No, ni le falta a nadie, ¿eh? No. Lo hace el Lord de multitudes, sí señor. Como anécdota también contar que Ferroviario va a pasar primero por el tema por el recorrido oficial, por eso de que ya viene desde tan lejos, y Escolapio que se va... Es de las primeras que salen, pero es que es de las últimas que regresan, ¿no? Esto también habría que aconsejarle. En tiempo un con poquito, Favores, ¿no? ¿vale? Esto como parte anecdótica. Nos vamos comiendo el tiempo, nuestro último programa de la Cuaresma, y no de la temporada.
Y quiero reseñar algunos estrenos, no sin antes decir que el Viernes de Dolores de esta misma semana vuelve al culto El Señor de la Sentencia. Hablabais vosotros antes con el invitado con el primer bloque, el tema de la devoción del Señor de Granada. Oye, yo creo que Sentencia se puede empezar a colar un poco por aquí, ¿eh? Vamos a dejarlo ahí. Única. Y ya está. Vamos a tener la talla frontal del Paso del Cautivo, los varales de la amargura, los laterales dorados del Paso del Cristo del Trabajo, el cambio a costal de la Caridad, el dorado del Paso del Cristo del Consuelo con el llamador magnífico diseño de nuestro compañero Álvaro Abril, la saya de la Virgen de los Reyes, que también la estrena, el palio de la Virgen del Ferroviario, el Paso de la Soledad de San Jerónimo, el Misterio del Señor. Bueno, vamos a tener una serie de estrenos que es mejor que no se vayan perdiendo nuestros cofrades. ¿Qué más cosas nos deparan? Pues mira, se ha presentado el vídeo promocional de la Semana Santa de Granada con un gran acierto en la participación de los pregoneros de la ciudad. Una marcha que dura 7 minutos, interpretada por la banda de La Estrella. La decana. No me queda claro, ¿es un homenaje a los pregoneros o es realmente un vídeo promocional de la Semana Santa? A mi entender es una manera de promocionar la Semana Santa sin sus imágenes, ¿no? Puede servir también de homenaje a los pregoneros. Creo que además aquí participa uno de ellos, no sé si se quiere mojar. Yo ya me duché. Vamos que nos vamos, venga. Y tenemos también, se ha presentado la venia de la Hermandad del Vía Crucis, qué maravillosa, realizada por Pedro Flores, una maravilla, una interpretación al cartel del año 1922 del Cante Jondo de Granada, y tiene unos guiños lorquianos que, como ya qué maravillosa, en pantalla, es una maravilla. Qué obra de arte, sí señor, sí señor. Muy interesante. Y bueno, pues no nos da más nuestro programa. No nos da más la vida, ¿no? No nos da más nuestra... Simplemente pues desearle a nuestros espectadores que vivan los días estos que le quedan y por favor pedirle a Dios que sea la Semana Santa completa que necesitamos. La soñada. Mientras tanto nosotros vamos a ir a nuestra faceta de las efemérides. El 7 de abril sucedieron cosas en Granada, muchas, y con acento evidentemente de nuestras cofradías. Así se le ofrece Quinto Evangelio. Un 7 de abril de 1935, Federico García Lorca pronuncia la primera alocución cofrade del mundo, siendo Domingo de Pasión, hace 90 años. En 1974, Domingo de Ramos, tiene lugar la primera salida de la Virgen de la Paz, hace 51 años. En 1982 aconteció la primera salida de la Hermandad del Nazareno en Miércoles Santo, hace 43 años. Pues acaba el programa, nosotros volveremos el 21 de abril, lunes de Pascua. Obviamente el que viene el lunes santo y tendríamos que hacer mucha tarea informativa para cumplir con el deber para con vosotros lo primero y para con la ciudad después. Feliz Cuaresma, lo que queda de Cuaresma. Igualmente. Y muy especialmente, que sea muy fructífera tu estación de penitencia. Igualmente para todos y volveremos empapados de cofradía. Querido Francisco Charly, la mejor que Dios anide en ti en cada una de tus estaciones de penitencia. Yo le deseo también a todos nuestros seguidores que tengan una Semana Santa extraordinaria y que quede en el recuerdo y en el corazón de cada uno de ellos. Veréis, esto es un museo, sí, de tradición, con 5 siglos, con mucho arte, pero es la fiesta de la fe. Es la fiesta que cambió por completo el curso de la humanidad. Espero que Dios se cuele también en vuestros hogares y por supuesto en vuestros corazones. Allá donde lo encontréis, en la ciudad más hermosa del mundo, por lo menos la que duele de bella, decía el pregonero Álvaro Barea. Os deseo lo mejor en estos días, disfrutadla mucho, creced junto con ella. Nos volvemos a ver el 21 de abril y sabed seguro que os quedáis con todo nuestro aprecio y gratitud. Hasta el lunes de Pascua, amigos.